su presencia, al resto de ponentes, organizadores y de una manera muy especial al profesor y querido amigo organizador de este curso y presidente del Instituto Brasileño de Derechos Humanos, el profesor César Barros Leal, que me honra con sus aprendizajes, sus experiencias y su amistad. Muy obrigado. Y es una gran alegría también para mí pues compartir mesa con los profesores Raúl Cadenas Palacios, presidente de la Academia Latinoamericana de Derecho Penal y Penitenciario, a quien no tenía el gusto de conocer y me alegro mucho de haberlo hecho en este evento, y también el profesor José de Meneses, a quien conozco ya, tengo la fortuna de conocer ya desde hace unos cuantos años y compartiendo experiencias y amistad y aprendizajes. Bien, como no puedo hablar en portugués porque, aunque voy aprendiendo, pero creo que si lo intentase me saldría más bien un portuñol, entonces prefiero hacerlo en español. Lo que sí que haré es que intentaré hacerlo despacio y tratando de ser muy claro en mi dicción. En cualquier caso, si hay cualquier palabra, cualquier expresión que no se comprende bien, pues basta con que se me diga que lo repito o lo hago de otra forma. Espero que se me pueda entender bien. Mi tema para el grito de los excluidos son los inmigrantes y de una manera muy especial las personas refugiadas. Creo que pues es un colectivo que representa de una manera muy clara y muy contundente la exclusión. Es un colectivo, además, el de los refugiados, en el que se da un hecho muy curioso, y es que las convenciones internacionales, el derecho internacional, a los refugiados sí les da la razón. No así a otros colectivos de inmigrantes, como inmigrantes económicos, en los que para determinadas situaciones pues hay que ver de una manera muy detallada las convenciones para ver según qué caso, si el derecho internacional les asiste en todas las circunstancias. Ahí digamos que hay más confusión, pero en el caso de los refugiados, cuando una persona cumple con los requisitos para ser refugiado, el derecho internacional les asiste sin paliativos, sin matices. Y sin embargo, la realidad es que la sociedad internacional no los está asistiendo, con lo cual tenemos una gran paradoja. Lo que voy a intentar con mi ponencia es describir cuál es la situación actual que tienen las personas refugiadas y cómo hemos llegado hasta aquí. Voy a trazar un pequeño recorrido histórico de la historia actual de los últimos años, lo que ha ocurrido con las personas refugiadas, para intentar comprender un poco mejor cuáles son sus principales problemáticas y por qué se está produciendo la situación que tenemos con ellos, que yo calificaría como una crisis humanitaria. Creo que lo que está sucediendo con las personas refugiadas desde hace ya demasiados años es toda una crisis humanitaria de refugiados. Vamos a ver. En primer lugar, hay que contextualizar y hay que ir a los datos. ¿Cuáles son los datos según el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados? Pues lo que nos dice, según los últimos datos disponibles, que es de todo el año 2021, tenemos 89,3 millones de personas desplazadas en todo el mundo, es decir, casi 90 millones de personas desplazadas. Aquí se integran desplazados internos y se integran también personas refugiadas.
Si analizamos un poco más en profundidad los datos, vemos que, en contra de lo que se suele decir, las personas refugiadas en su gran mayoría no van a países ricos, no van a países desarrollados, sino que alrededor del 80% de las personas refugiadas en el mundo se quedan en países en desarrollo. Principalmente quien más asume el peso del refugio son los países colindantes a aquellos países que se encuentran en conflicto y que están emitiendo flujos migratorios. Los datos que acabo de decir, de casi 90 millones de refugiados, como decía, corresponden a el año 2021 completo, pero no están incluidos los refugiados que se están produciendo en estos últimos meses con el conflicto ucraniano. Según el ACNUR, y estos datos son muy recientes, son del pasado día 17 de agosto de este mismo mes, datos muy recientes, en este momento hay ya 6.394.000 personas refugiadas desde Ucrania. Con lo cual hay que sumarlos a esos casi 90 millones, es decir, ahora mismo estamos rozando los 100 millones de personas desplazadas en el mundo. Y esto es un auténtico drama y un auténtico escándalo, porque es una cifra sin precedentes. Ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial se alcanzó ni de lejos esta cifra. Más escandaloso aún, en mi opinión, es el análisis de los últimos años, porque si nos vamos al año 2020 había 79 millones y medio, es decir, en tan solo un año se ha aumentado en 11 millones. Los datos de 2020 refuerzan el patrón que acabo de decir. Principalmente los flujos migratorios van a países en desarrollo. Los países que emiten refugiados son muy reducidos y coinciden en que su gran mayoría son países pobres o países subdesarrollados y sin una estabilidad socioeconómica. Si nos vamos un poco más atrás, en el año 2018 eran 68 millones y medio. Si fuéramos al 2016 eran 65 millones, es decir, tenemos una progresión muy acelerada y en los últimos años mucho más todavía. En los últimos 3 años la progresión está siendo realmente inasumible. Por eso hablo de crisis humanitaria. Los flujos que van del norte de África hacia Europa pueden ir por varias vías. Está la vía terrestre, pero la principal vía es a través del mar Mediterráneo. Y en los últimos años se han producido grandes tragedias, grandes catástrofes marítimas. Vemos en este gráfico informaciones de la Organización Internacional de las Migraciones y vemos cómo, sobre todo a partir del año 2015, hubo un aumento muy importante de las muertes intentando huir desde el norte de África hacia Europa en el mar Mediterráneo. Hubo una serie de medidas que se tomaron sobre todo a partir de 2016 y que voy a detallar, y bueno, en los años siguientes se consiguió reducir, pero son cifras que realmente no tienen precedentes, y es importante el hacer visible que detrás de todas estas cifras, detrás de esos 5.143 muertos del año 2015, pues hay personas, no solamente datos. Según la Organización Internacional de las Migraciones, los flujos que van desde el norte de África hacia Europa se dirigen principalmente hacia las costas griegas, hacia las costas de Italia y en los últimos años también hacia las costas
de España, especialmente a partir del tratado entre la Unión Europea y Turquía, que detallaré un poco más adelante. También hay rutas por mar que se producen pues, sobre todo por tierra, perdón, a través de Turquía, Grecia, Macedonia, Rumanía, y estas personas intentan ir ascendiendo hacia el norte de Europa, y son unas rutas, si la ruta por mar es peligrosa, la ruta por tierra no lo es menos. Bien, el año 2015, ante el clima de malestar y de escándalo social producido por las tragedias en el mar Mediterráneo, hubo una cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea para intentar dar una solución a lo que estaba ocurriendo. Se llevaron a cabo algunas medidas, especialmente una estrategia de cooperación entre los Estados miembros para intentar recolocar a las personas que estaban colapsando las costas griegas e italianas. Se acordó crear un sistema de cupos, un baremo con un sistema de cupos para que los distintos países que integran la Unión Europea repartiesen sus esfuerzos y digamos que cada país asumiera un porcentaje de las personas refugiadas que venían a Europa. Era un sistema de baremos muy calculado donde se tenía en cuenta la capacidad del país en cuestión, las experiencias previas en acogida de inmigrantes, los recursos económicos, la densidad de población y, bueno, pues donde se planificaban una serie de contribuciones de todos los países miembros para dar soporte a los países que más refugiados acogiesen. Este sistema, en mi opinión, estuvo muy bien diseñado al principio y supuso una iniciativa muy a tener en cuenta. El gran problema que tuvo es que ninguno de los países cumplió con sus compromisos. Es decir, después de haber llegado al acuerdo, la realidad es que ninguno de los países acogió a la cifra que le tocaba. Ni siquiera Alemania, que fue, diríamos, el gran impulsor de esta medida, con entonces el gobierno de la democristiana Angela Merkel, pero ni siquiera, que impulsó en gran medida estas medidas de cooperación, ni siquiera Alemania lo cumplió. Realmente ninguno de los países de la Unión Europea lo cumplió. Hay que decir que este sistema se ha vuelto a renegociar sucesivas veces y siempre ha ocurrido lo mismo. Se llega a un acuerdo, pero luego ese acuerdo no se cumple. Esta es una imagen de CEAR, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, donde vemos, creo que es una imagen muy gráfica. Pone un ejemplo. En la Unión Europea hay más de 500 millones de personas. La cifra que se pretendía coger no suponía ni el 0,03% y no se logró. Sin embargo, por ejemplo, en Líbano, la cifra de refugiados que se debían acoger suponía un 17,8% y sí se hizo. Por eso, lo que decía al principio, que los países que más refugiados acogen son los países limítrofes con el país emisor de inmigración. Bien, en diciembre de 2015 tiene lugar la cumbre de La Valeta sobre inmigración. Es una cumbre entre distintos países de África, también con la Unión Europea. Se pretendía dar solución a los grandes problemas que ocurrían con las personas refugiadas, abordar las causas profundas de la inmigración, apostar por la cooperación y solucionar los problemas en origen. Sin embargo, al final, después de todos esos grandes y nobles propósitos, lo que ocurrió fue que se aprobó un fondo de ayuda de 1.800 millones de euros adicionales a los que ya se estaban dando, con
incentivo tácito de que los países africanos pusiesen más celo en el control de la inmigración. Por lo tanto, finalmente, lo que se critica a esta cumbre es que, en vez de abordar las causas profundas, lo que significó fue una especie de subrogación de la función del control de fronteras por parte de la Unión Europea, que delegó esa función en los países de la Unión Africana, muchos de ellos, además, incumpliendo las más mínimas garantías en cuanto al trato a las personas migrantes. Y esto es una práctica que es recurrente, no es la primera vez que ocurre. Bien, en el Brexit confluyeron muchos factores. Uno de los que fueron muy importantes y del que se habla muy poco es la inmigración, porque el Partido por la Independencia, liderado por Nigel Farage, agitó el fantasma de la inmigración, y en su discurso estuvo muy presente el argumento falaz de que la presencia del Reino Unido en la Unión Europea implicaba que tenía que acoger a más personas inmigrantes de las que era capaz de asumir, y que esto lastraba su economía. Pues con ese discurso absolutamente falaz fue uno de los factores que más contribuyeron a que este partido independentista gozase del favor popular. Llegamos a 2016 y aquí se produce un hecho muy importante, muy relevante: el pacto para la inmigración entre la Unión Europea y Turquía. Y esto es un elemento, un hecho tremendamente relevante para la inmigración en esta región. ¿Por qué? Porque dentro de los acuerdos que se toman hay uno fundamental, que es que Turquía asume el compromiso de que por cada persona siria, en este momento estaba la guerra en Siria, ¿no? Pues por cada persona siria en situación irregular que la Unión Europea devolviese, Turquía se comprometía a acogerlo, a recibirlo, y a cambio la Unión Europea se comprometía a que tenía que estar dispuesta a acoger a otra persona siria que sí estuviese en situación regular. Si lo decimos así, no hay nada extraño, solamente parece que la Unión Europea no quería inmigración irregular, y esta medida lo que hace es asegurar que la inmigración que la Unión Europea acoge es regular, es decir, es, digamos, no asumir inmigración irregular, pero sí asumir inmigración regular. Hasta aquí todo es lógico y todo es lícito. Pero hay un pequeño detalle, y es que hay un tope, hay un máximo de 72.000 personas. Es decir, por cada persona siria en situación irregular que Europa devuelva, tiene que estar dispuesta a acoger a una persona en situación regular, pero solo hasta 72.000 personas. Si nos vamos a las cifras, solo en el primer trimestre de ese año ya se doblaba y casi se triplicaba esa cifra, con lo cual este pacto lo que supone es una quita muy importante de inmigración para la Unión Europea, y el compromiso de Turquía de ayudarla a conseguir este propósito. ¿Y qué recibe a cambio Turquía? Pues algo parecido a lo que hablábamos de la cumbre de La Valeta. Lo que recibe es 3.000 millones de euros en concepto de cooperación, facilidades para los ciudadanos turcos en el acceso a la Unión Europea, y un compromiso de refrescar las negociaciones que siempre han estado ahí latentes, las negociaciones para una hipotética futura incorporación de Turquía a la Unión Europea. Hay que decir que, aunque esto se valoró con la deriva autoritaria del presidente turco Erdogan, pues esto hoy por hoy, al menos en un corto plazo, es completamente
disparatado. Eso es algo que, al menos en un corto plazo, no se va a producir una incorporación. Esto fue muy protestado y fue un hecho muy relevante porque cambió las rutas. Esto hizo que, en gran medida, muchas personas inmigrantes dejasen de ir a través de Turquía a Grecia y a Italia y intentasen otras rutas, entre ellas terrestres, como digo, muy peligrosas. Las asociaciones internacionales protestaron enormemente, el ACNUR protestó enérgicamente porque no se estaban cumpliendo las garantías mínimas en cuanto al trato de personas inmigrantes. Y así, Médicos Sin Fronteras, Save the Children, FEAR, etcétera, etcétera. Llegamos a septiembre de 2016 y el entonces secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, acababa su mandato y pretendía dejar como legado un sistema de cooperación entre los distintos países para repartirse a las personas refugiadas. Es decir, un sistema muy parecido al que acabo de mencionar que se intentó en la Unión Europea. Como en la Unión Europea no se logró, pues lo que se pretendió es hacerlo desde las Naciones Unidas. Es decir, un sistema de reparto que pudiese ser operativo en todo el mundo entero. Hay que decir que finalmente esto no se logró, solo se consiguió una mera declaración donde bueno, pues las negociaciones fueron muy arduas, la mayor parte de los países intentaron pues no progresar porque no querían asumir compromisos concretos y bueno, finalmente se consiguió una declaración basada fundamentalmente en reasentar y reunificar más refugiados, una mayor financiación, intentar actuar sobre el compromiso de actuar sobre las causas profundas de estos movimientos migratorios y dar mayor potestad al ACNUR para intentar crear corredores humanitarios, pero desde una declaración no vinculante. Las reacciones fueron de protesta porque, dada la gravedad de la situación, lo que se pretendía era una declaración que sí fuese vinculante. Llegamos a 2 años más tarde, en 2018, y el entonces Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, anuncia que hay un principio de acuerdo. Y finalmente, en el año 2018, se acuerda el Pacto Mundial para las Migraciones. Es un pacto muy interesante, es un pacto que se basa en los objetivos de aliviar las presiones sobre los países de origen, mejorar la autonomía de las personas refugiadas, ampliar el acceso a soluciones en terceros países por parte de los inmigrantes y, bueno, pues apoyar para que las personas refugiadas puedan pedir refugio en origen. Son objetivos muy loables, muy interesantes. Lo que ocurre es que no es una declaración vinculante, es decir, los países que han asumido esta declaración no están obligados a respetarla, no están obligados a cumplirla. Es una declaración voluntarista. El hecho de que haya, aunque solo sea una declaración, pues es un gran paso, es un progreso y es un avance. Lo que ocurre es que es un gran paso y es un avance que, dada la gravedad, la enorme gravedad de la situación, se nos queda corto. Es un progreso, pero es algo que es completamente insuficiente para la situación que tenemos encima. Se esperaba muchísimo más. Y aquí tenemos un poco pues el debate que hay actualmente. ¿El Pacto Mundial para las Migraciones ha conseguido resolver el problema? Creo que la respuesta es no. ¿Es un progreso para poder en un futuro resolver el problema? Quizás sí, pero es un progreso demasiado poco decidido, es un avance demasiado tímido. Necesitamos mucho más, porque, como decía al principio de mi intervención, y quiero concluir mi intervención
aludiendo a la misma afirmación, obrigado, muchas gracias por la atención.